Tal, hijos e hijas del mal, ¿cómo andan? Espero que bien, porque hoy vengo a narrar algo recién salido del horno de Spy por Family, que son los capítulos recientes del pasado de Lloyd. Así que ponte cómodo, porque hoy en este video vengo a contarte el triste pasado de Twilight, o más conocido como Lloyd, de Spy por Family. Todo comienza adentro de un almacén con 4 niños jugando a la guerra. El bando donde está nuestro protagonista está perdiendo, haciendo que uno de los soldados diga: ¿qué podemos hacer ahora, consejero? Esa trinchera no aguantará por mucho tiempo. A lo que el consejero, que es Twilight o Lloyd, como lo quieren llamar, hace una trampa haciendo que ellos ganen en la guerra. Así que ahora su equipo está ganando, a lo que el enemigo se descuida y uno de estos niños se preocupa por su comandante, haciendo que él maldiga al equipo rival. Sin embargo, no hay tiempo para esto, porque nuestro protagonista viene por atrás y le apunta a la cabeza con su arma, diciendo que si este voltea, disparará. Pero este por baboso voltea y le disparan. No obstante, no era un arma real, sino una pistola de ligas, haciendo que el equipo de Lloyd gane. Pero quitemos esto de lado, porque el gordito al que le disparó está enojado porque él le disparó con una banda elástica, haciendo que Lloyd le responda nervioso que las reglas dicen que ya estarías con la palabra con M, que no digo porque YouTube se pone delicado, haciendo que no pueda comprar mi pan con pollito. Ahora nos cambia el ángulo de la cámara con todos los chicos hablando. El gordito está triste porque otra vez perdieron. Otro está sad porque otra vez deben ser la armada de Austania, y su compañero de equipo le dice que en serio cuando estos juegan a la guerra Lloyd se pone muy en serio. A lo que el narrador del manga nos cuenta primero de todo que el nombre real de Twilight no es Twilight. Bueno, esto ya se sabía, pero yo tenía una teoría que este era su nombre real. No me pregunten el por qué, porque ni siquiera yo sé por qué pensé eso. Bueno, ese no es el caso, porque el narrador nos cuenta que nuestro protagonista algún día siendo más grande lo llamarán Twilight, pero eso aún es un futuro distante. Sin embargo, siguiendo con la historia de Lloyd, como lo llamaremos, siempre responde a su amigo diciendo: ¿hablas en serio? Supongo que muchas veces me dejo llevar. A lo que inmediatamente el gordito le dice a consejero que nunca subirá de rango si sigue así. A lo que nuestro prota dice que su padre es bien estricto con esto, dando a entender que no puede comprar armas. Más al rato estos charlan y uno de estos chicos halaga a Lloyd por conseguir un almacén para jugar y que nadie lo molestaran porque está muy viejo, así que piola. Ya más tarde todos estos chicos salen del almacén y cantan los 4 mosqueteros, dando a entender que están felices, haciendo al final de esto se separen para ir a sus casas. Lloyd regresa a su jato, pero ve a su papá, que es algo de extrañar porque este está mucho tiempo en su trabajo, a lo que Lloyd quiere sorprenderlo escondiendo su pistola de juguetes. Sin embargo, su padre parece notar esto y dice que si otra vez jugaste a los soldados con tus amigos, debes concentrarte más en tus estudios y futuro. A lo que Lloyd apenado le dice que ellos estaban pensando que cuando sean más grandes quieren unirse a la armada para ayudar a su país, haciendo que su padre responda del cómo la armada pondría a un chico tan cobarde en un campo de batalla, sería un estorbo. A lo que Twilight responde que no, él sí puede pelear y que destruirá a esos tipos del este, haciendo que su padre le dé una cachistada diciendo con firmeza que si llegaste a saber lo que hacen los Austanianos, ¿cómo saber qué clase de personas vas a combatir si nunca has tratado con ellos? No debes ir a la guerra, sino anhelar a la paz, haciendo que Lloyd se vaya a su cuarto rápidamente. Así que su madre se queja con su esposo diciendo él cómo puede actuar así con él, respondiendo este que es por su propio bien, acabando este día con Lloyd pensando el cómo su padre puede hablar de la paz si cada día pelea con su madre. Al día siguiente, Lloyd y sus panas van caminando por la calle hablando sobre la vida, pero en un momento van a comprar croquetas para comer. Sin embargo, unos señores los llaman para que los ayuden a llevar unas cajas, a lo que estos aceptan. Estos ayudan, a lo que un anciano se queja diciendo que cómo los jóvenes van a ir a la guerra si ni siquiera pueden cargar unas cajas, a lo que el gordito dice que sí pueden, haciendo que Lloyd hable con uno de los señores que si habrá guerra en verdad, a lo que este responde que no se preocupen, mientras ustedes jueguen todo estará piola. También junto a esto a otro señor dice que con el tratado reciente se ha cerrado algunos conflictos, haciendo que el anciano todo enojado diga que no sean crédulos, eso quiere que pensemos el enemigo, a lo que todos lo ignoran, haciendo que el gordito moleste a Lloyd diciendo que a este no lo aceptan en la guerra porque un niño que ni siquiera tiene el equipamiento militar no lo dejarán estar, a lo que este rojo de la vergüenza dice que claro que lo dejarán, a lo que su compañero dice: ¿el cómo hará eso? ¿Qué? ¿Con ese martillo de juguete que tienes en la mano?
Nos pasamos más tarde con Lloyd regresando a su casa diciéndole a su padre que si le puede dar dinero para comprarse un libro para guiarse en la escuela, a lo que su padre se asombra y se alegra diciendo felizmente que sí es verdad, así que le da el dinero, a lo que Lloyd le dice gracias, acabando esta conversación con su padre diciendo que se irá por un viaje de negocios, sin embargo regresará antes de la feria que se dará en pocos días, así que pórtate bien. Haciendo que Lloyd diga claro, pero este se estremece y nos dice que todo era una mentira. Así que le quiere contar esto, pero no tiene el valor, haciendo que diga que no es nada importante, aclarándonos que la comida de esa noche sabía a cenizas. Al día siguiente nos pasamos al almacén con todos los chicos, pero sin Lloyd, a lo que alguien toca la puerta y uno de los chibolos dice un saludo secreto, a lo que la otra persona responde bien, así que este chico abre a nuestro protagonista vistiendo la ropa de soldado, a lo que todos se asombran y lo halagan sobre esto. Sin embargo, esto acaba rápidamente porque todos comienzan a jugar donde lo dejaron la última vez, pero Lloyd dice que hoy no podrá jugar porque mañana es la feria, así que ayudará con eso. Así que se va, a lo que sus amigos se sorprenden. Más tarde Twilight está en el lugar donde pide croquetas, a lo que pide una y habla con la señora diciendo que si lo ve como un buen soldado a futuro, a lo que esta dice y que si no lo eres, la guerra es mala, además se te ve mejor jugando que con un arma de juguete. Haciendo que Lloyd responda que los ostanianos son unos monstruos, a lo que la viejita dice que sus primos viven en el este, y si ellos tuvieran cuernos toda su familia tendría. ¿Tú ves algún cuerno en mi cabeza? A lo que Lloyd está con la boca abierta diciendo que cree que ve algo, haciendo que la señora se enoje diciendo que la descubrió. Ella come humanos, a lo que nuestro protagonista se asusta, pero la vieja dice que era puro bait. Cambiamos de cámara a un Lloyd reflexionando diciendo que ya no está seguro de entrar en esto, porque es muy diferente a lo que pensaba que sería. Así que le dice a la señora que si la ayuda todo el día le dará $10. Bueno, aquí en verdad dice otro tipo de moneda, pero que no identifico, así que le pondré dólares. ¿Ok? Ok. Haciendo que la señora diga el por qué. A lo que Lloyd dice que le debe devolver el dinero a su padre, haciendo que en su mente piense que no sabe el por qué, pero cree que debe disculparse con su padre y que le dirá a los demás que jueguen otra cosa. Pero no es momento de pensar porque los estadios están comenzando a atacar las fronteras. Nuestro protagonista no sabe cómo analizar esto, haciendo que diga ¿qué? Al instante recibe ataque enemigo, haciendo que se desmaye. Más tarde, este se levanta, mira alrededor y no ve nada, preguntándose cuánto tiempo va así, a lo que habla con la señora de las croquetas. Sin embargo, esta fue aplastada junto a su restaurante, haciendo que nuestro protagonista quede con la cara de asustado viendo adelante suyo un cráter gigante. Ahora se escucha la ciudad paniqueada pidiendo ayuda para salvar a los heridos, haciendo que este se estremezca, a lo que un viejo lo ve y dice qué es lo que está haciendo. La armada enemiga va a venir pronto, tienen que huir rápidamente. Lloyd está confundido porque ¿qué es lo que pasó con el tratado de paz? A lo que una señora grita desesperadamente el nombre de Twilight, y es que esa señora era su mamá, abrazándolo fuertemente porque ésta se alegra que este esté bien, y viendo que está herido, a lo que Lloyd dice que estaba usando su casco y cree que por esto se salvó, a lo que su viejita se alegra. Esta lo agarra del brazo diciéndole que todo estará bien porque irán a la casa de su tío, haciendo que Lloyd se ponga nervioso y diga que espere un minuto, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasará con su escuela, con sus amigos, la feria y con su padre? A lo que su madre no lo entiende diciendo que no ve la situación. Deben correr rápidamente, haciendo que se nos muestre el pueblo destruido y con nuestro protagonista y su madre yéndose lejos lentamente. Llegamos a la casa del tío de Lloyd y su madre está llorando, haciendo que su hermano y su esposa la consuelen, a lo que Lloyd está en una esquina triste pensando que todos los adultos son unos mentirosos e incluso su padre. Él le prometió que le regresaría y que irían a ver el festival, pero nunca regresó. Pensándolo bien, yo también soy un mentiroso, porque le pedí $10 para tener mi equipamiento, así que cuando regrese le pediré perdón. Lloyd escucha a su madre, así que se acerca llorando y abrazándola, a lo que esta dice que todo estará bien. Lloyd responde que quiere regresar a Luwen, su antiguo lugar de residencia. ¿Qué pasará si papá no regresa y no nos ve? Quiero jugar con mis amigos.
Pasan unos días y ese está más alegre pescando algo porque en su casa no hay tanta comida, sin embargo se escucha alarmas, a lo que todos los adultos se asustan diciendo fuertemente que es un ataque aéreo, así que corren a un búnker que está cerca de ellos y uno de estos se lleva a Lloyd para que este esté seguro, a lo que este se preocupa porque en el lugar donde están yéndose no está su casa sino está en la otra esquina del pueblo. Sin embargo Lloyd abre el búnker buscando a su madre, haciendo que todos los adultos se alteren diciendo que vuelva aquí, a lo que ignora todo esto gritando mamá, pero ya es muy tarde. Las bombas ya cayeron, todo se queda en blanco, sin embargo Lloyd sigue vivo, pero llorando, a lo que Lloyd se pone como narrador diciendo que desde ese día perdió lo poco que amaba, y resultó que lo único que estaba bien lo odiaba, y eso fue suficiente para que este tome un arma. Ahora pasa un time skip de varios años, este está en una prueba para estar en el ejército, a lo que el encargado de esto le dice que si es mayor de edad, haciendo que Lloyd responda que sí, él tiene 18 años, pero en realidad tiene 16 por lo que vi. Así comienza toda su travesía de todo esto, comenzando como comenzó toda esta historia, o sea que su equipo estaba perdiendo. Sin embargo Lloyd los intercepta, a lo que Twilight otra vez está el narrador diciendo: ¿cuántos miles de cuerpos, cuántas decenas deben amontonarse para que finalmente podamos ver la luz del alba en el horizonte? Después de esto, Twilight escucha unos crujidos en el bosque, así que va rápidamente para atacar. Sin embargo, era un rarito chato con un cabello esponjoso diciendo que por favor no lo dispare, a lo que Lloyd lo ve con una cara de darle igual esto, pero apunta con su arma por si acaso diciendo que si es un soldado de Osania, a lo que este se sorprende que vea a uno de los westerns. Así que Lloyd sigue con las preguntas como ejemplo de dónde está su arma, de dónde eres y más cosas, pero el chico dice que solo se despertó y está aquí, haciendo que acabe su frase diciendo que si le puede dar su comida por favor. A lo que Lloyd sigue apuntando con su arma diciendo que si en serio crees que soy un tonto. El sujeto dice que pare, por favor, no quiero morir, a lo que Twilight se ríe de él. Más al rato estos están conversando y Lloyd está como narrador por un momento diciendo que los enemigos parecen humanos. Sin embargo quitemos esto de lado porque el chico del bosque, que ahora llamaremos Frankie, habla diciendo que en la universidad que estaba les enseñó un video que era una chica abofeteando a un chico, a lo que todos los que miraron ese video simpatizaron con el chico. Así que en resumen de esto dice que los humanos rechazan la violencia por naturaleza. Sin embargo, cuando les dieron el contexto de la situación cambiaron las cosas, porque la razón que la chica hizo esto es porque su marido le hizo infiel, haciendo que termine esto que es aterrador. Con sola poca información el hombre cambia su pensamiento rápidamente, a lo que Lloyd dice qué es lo que quiere decir, haciendo que Frankie le responda que esto es una guerra patética. ¿Por qué nosotros debemos pelear por unos sueños entre negocios diplomáticos? ¿Por qué debemos pelearnos con algo que ellos empezaron? Eso es aprovecharse del odio de la gente, a lo que Lloyd todo enojado dice con rabia que ustedes comenzaron todo, así que Frankie dice que a ellos les han dicho que ustedes metieron la pata donde no debieron, hasta que incluso los ataques Lowen, la antigua residencia de Lloyd, fue atacado por ellos mismos. Twilight ya está harto de esto, así que lo apunta diciendo que eso es propaganda falsa que los conviene a ellos, a lo que Frankie dice que eso es verdad, pero los soldados como ellos dos no pueden saber la verdad por su bajo rango. Sin embargo Lloyd no escucha esto y dice que en ese día fallecieron mucha gente importante para él, a lo que el otro pata le dice también, pues ya somos dos. Estas palabras no las puede creer Twilight porque ellos son los malos, así que lo patea recordando a su padre diciendo una vez que ¿cómo vas a saber que son capaces ellos si nunca has tratado con el enemigo? A lo que Lloyd dice en su mente que en ese tiempo no sabía, pero ahora estando en la guerra vio lo que son capaces. Así que piensa disparar a Frankie, sin embargo sus manos le tiemblan, haciendo que el enemigo pueda interceptar a nuestro protagonista y también haciendo que Frankie huya diciendo gracias por los cigarrillos. A lo que Lloyd no quiere dejarlo escapar, pero este se desmaya por el disparo que le dieron. A la mañana siguiente se nos informa que a nuestro protagonista lo mandaron a la retaguardia cocinando, a lo que todos sus compañeros le tienen envidia, pero en realidad Lloyd está triste por no ayudar a su país. Sin embargo, más tarde se nos enseña un grupo de chicos llamándolo oficial, pero ese grupo eran sus amigos, a lo que Lloyd se sorprende que aún estén vivos, a lo que todos se asombran por cómo él está vivo y que sea un oficial, así que todos se alegran diciendo que no lo encontraron antes. Otro dice que se alegra que esté vivo y el último dice que se ha hecho mucho más alto, haciendo que con esto Lloyd llore de alegría, porque esos compañeros que pensaba que se habían ido están vivos, a lo que esto lo consuela diciendo que tranquilo, parece que no has cambiado nada, porque aún eres ese chico llorón,
Así que Lloyd habla tembloroso diciendo que la primera bomba cayó en el almacén, así que supuso eso, a lo que sus compañeros dicen que muchos compañeros de clase fallecieron, hermanos y hermanas. Así que démoslo todo para derrotar Ostania, a lo que uno da un dato particular, que es que todos somos un rango diferente, haciendo que el gordito se asombra diciendo que si este es un sargento, a lo que Twilight le dice que sí, pero que solo fue con suerte porque sus superiores fallecieron, así que le daban los puestos a él. Pero quitemos esto de lado, porque ya todo calmado Lloyd dice que quiere volverse a divertir con ellos, así que les parece que si toman un trago en fin de semana, a lo que sus compañeros rechazan esto porque su unidad se desplegará en esta noche, haciendo que Twilight diga ok. A lo lejos un chico llama a Lloyd como Roland, haciendo que sus amigos digan que ese no es un nombre sino otro, así que Lloyd responde que es un mote, pero como sabemos esto es una mentira. Sin embargo, así se despide nuestro protagonista de sus amigos, a lo que Lloyd se convierte en narrador otra vez diciendo que después de todo esto, por lo que escucho, la expedición era muy apresurada, haciendo que sus amigos fallezcan, enseñándonos que lo único que quedó vivo fueron sus placas de combate, a lo que nuestro protagonista habla consigo mismo diciendo que si podía hacer algo, pero inmediatamente él se dice que no, porque con esta posición no puede hacer nada aún, y que también junto a esto que yo no sé nada sobre la guerra, porque ni siquiera sé el verdadero origen de esta. Me convencí que mis amigos habían fallecido, me convencí que ellos desaparecieron con esa explosión. Odiaba ciegamente al enemigo, me alcé a las armas sin pensarlo, y seguí a mi país ciegamente con la ignorancia. Esto es lo peor que me ha pasado porque te deja sin hacer nada. Pues nuestro prota está cortando la cebolla para los otros soldados, a lo que un viejo que Lloyd no conoce habla diciendo que el mundo es como cebollas, que está rodeada con innumerables mentiras y que cada capa que se ve salen lágrimas, a lo que Twilight dice que no toque eso por favor, así que con esas palabras el señor se levanta y se acerca a Twilight. Twilight piensa si es del ejército, a lo que él responde que sí. Este aún piensa que quién es este tipo, a lo que responde diciendo que su nombre es Roland Spulsey, y este señor dice el nombre real de Twilight, a lo que ese se asombra, así que el chico desenmascara a nuestro protagonista, así que Lloyd está nervioso diciendo que si es una policía militar, a lo que este responde que no, que es del departamento de inteligencia militar y vino a reclutar a Lloyd, haciendo que este ponga su cara de analizar la situación, pero no puede, a lo que Roland dice que la herramienta más fuerte de todas es la información, así que recluta a este por eso. Además siempre estamos falto de personal, ¿no te apetece trabajar con ellos? Además da igual si no aceptas, porque si es así lo llevarán a la cárcel por mentir en sus papeles, así que gracias por prestar tu fuerza para ganar este conflicto. Así que después de esto le dice el lugar donde se encontrarán y hora, haciendo que Lloyd esté pensativo diciendo que ya le dé igual la información. Esos días con sus amigos no volverán a repetirse. A la mañana siguiente nuestro protagonista va al lugar donde le pidió a este, diciendo que en serio, si lo decías en serio, a lo que este responde, ¿no le querías? Bueno, está bien desconfiar de la gente, así que dame tu maletín, a lo que Twilight le da, y este lo tira, haciendo que este se sorprenda, pero el señor que lo reclutó dice que desde hoy tú serás la sombra de la nación, así que olvida tu antiguo nombre. A lo que Lloyd dice que le da igual eso, porque nadie recuerda su nombre, y también le da igual la guerra y la nación. A lo que el señor dice, ¿y cuáles son tus motivaciones? Haciendo que este responda que no tiene, así que el pata dice, bueno, sígueme chico mentiroso. Ahora Lloyd llega al lugar de residencia y se encuentra con su jefa, que es la misma de hoy en día, que es Diabel o como se llame, porque en serio que sí me olvidé su nombre. Así que Diabel dice que se prepare para su entrenamiento como un espía, a lo que Lloyd se levanta y se nos enseña que todo fue un sueño. Bueno, no todo, o espero, porque su pasado fue muy bueno. Sin embargo, se nos dice que él estaba dormido porque se desmayó cuando Anya le dijo que tenía un Tonitrus. Pero Anya olvida esto y lo acaricia porque parece Lloyd que tuvo una pesadilla, a lo que nuestro protagonista se avergüenza de esto, pero Anya recuerda la situación de cómo pasó esto, así que huye diciendo que su padre se puso seinen, a lo que él dice que no está enojado, y también junto a esto que aprecia a sus amigos como Damian, que se hizo pana recientemente, haciendo que el capítulo acabe con Yor preparando la cena para todos. Realmente mi gente, este paseo me gustó bastante, no es mi favorito ni mucho menos, pero en serio que lo disfruté. Hay algunas cosas que se podían arreglar, el cómo los amigos de Lloyd fallecen entre comillas por segunda vez, y más cosas como la de Frankie, pero esto último supongo yo que se nos dirá a futuro. Bueno gente, espero que les haya gustado este video y si es así denle su like porque eso me ayuda bastante y también un comentario para que YouTube recomiende más este video. Así que yo Firewar, los veo en el próximo video.
Sayonara.